Hola a todos, mi nombre es Andreina Alcalá, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el procedimiento para la identificación premortem y postmortem. Cuando nos referimos o cuando hablamos de la identificación premortem, nos referimos a la identificación de un sujeto que está vivo. Este sujeto puede ser que no recuerda su identidad por razones médicas como una amnesia o simplemente porque esté negado a darla por un rechazo o por huir de la justicia. Existen procedimientos que son generales, en teoría sencillos, para la identificación de los mismos y criminalísticamente tenemos a estos como los principales. Tenemos el primero, es un examen visual que se caracteriza por ser un examen sistematizado del sujeto que se requiere identificar. Es útil aún sin el auxilio de técnicas o instrumentos especializados para la identificación del individuo. Mediante este estudio se pueden lograr datos importantes y también lograr conseguir datos correspondientes a la persona que no sabe su identidad o que simplemente está negada a decirla. También tenemos los datos fisionómicos, es un método simple y se ha tratado de tecnificar mediante su empleo, en especial los policías de investigación, y consiste en la implementación de la fotografía para el reconocimiento de los rasgos fisionómicos de un posible victimario y así también la difusión entre los cuerpos policiales pues sea más sencilla. Tenemos la identificación del sexo. Este debe constar en una ficha de identificación el sexo real del individuo en caso de presentarse transexualidad o hermafrodismo. También tenemos el peso, debe ser determinado con precisión, la talla igualmente y tomando los procedimientos y las técnicas adecuadas para el mismo. La edad también puede ser mediante examen visual y también lo podemos confirmar mediante análisis radiológicos. ¿A qué nos referimos con exámenes visuales? Por lo menos el cuello de la persona cuando se arruga se considera que ya está por encima de la edad de lo que se considera un adulto mayor, al igual que en las manos puedes constatar un poco la edad de la persona, muy aparte de que sí pueda tener arrugas aquí en la frente, que muchas veces son adoptadas por las personas hacerla constantemente. También tenemos el sistema piloso, que es muy importante. Mediante el análisis de este sistema se pueden identificar rasgos como color, tipo, si existen implantes, si la persona presenta calvicie, si es un color natural o artificial de cabello. En este sistema se encuentra comprendido por cabellos, vellos del cuerpo y hasta las cejas. Tenemos los caracteres cromáticos que además de tomar en cuenta el sistema piloso, busca mediante el color de piel y ojos poder saber la identificación del individuo. Cuando hablamos de marcas particulares nos referimos a cicatrices, marcas o degeneraciones en la piel, pueden ser genéticas o no, y los tatuajes. Los tatuajes suelen ser como se conoce popularmente como una marca de fábrica. Muchas veces se puede reconocer a alguien es por el tatuaje que tiene encima. Los exámenes médicos, pues estos van a ayudar a identificar cualquier tipo de enfermedad patológica que pueda tener la persona. Y así sirve para comparar, cotejar y poder llegar a la identificación del individuo. Cuando hablamos del sistema dactilar, pues bueno, en el video anterior lo explicamos con más detalle, en este lo vamos a decir muy general, y se refiere al estudio de las huellas dactilares, conocido también como la dactiloscopia, y mediante el cual consiste en que las huellas dactilares son únicas. Nunca van a ser iguales de una persona a otra y por consiguiente este estudio es uno de los más precisos y uno de los más certeros al momento de la identificación de un sujeto. Dentro de las formas de identificación más precisas y de nueva data tenemos también por vía de huella genética que se logra mediante la comparación y estudio del ADN del individuo. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la identificación post-mortem. Esta identificación post-mortem se refiere a la identificación de un cadáver. Esta es un poco más compleja porque a mayor tiempo que pase el cadáver expuesto o no encontrado y no identificado, pues se va a ir descomponiendo de tal manera que su identificación cada vez va a ser más complicada. Sin embargo, no es imposible de realizar.
Lo primero y lo necesario para la identificación de un cadáver es saber la data de la muerte. La data se refiere a la fecha. Esta se debe conocer con certeza, ya que se puede, como quien dice, cruzar o cotejar con la información de la base de datos de personas desaparecidas. Igualmente tenemos criterios morfológicos, que se refiere al moho que se forma encima del cadáver, que como tal se va a formar en todos los cuerpos. La desaparición de los tejidos blancos van a ir a medida que pasa el tiempo, al igual que los ligamentos, cartílagos, la grasa que está por encima de los huesos igual, y los huesos a mayor tiempo pues se van a ir poniendo más quebradizos. Esto va a ir haciéndose mediante fases. La primera es la cromática, que también se conoce como la colorativa, y esto es que se presenta una mancha verde, especialmente en la parte abdominal, y a medida que pasa el tiempo se va a ir poniendo pardo negruzca. Esto inicia a las 24 horas de fallecida y dura hasta las 48 horas verde. Posterior va a ir cambiando a pardo negruzca. Sin embargo, esta puede durar varios días y también se va a acelerar su proceso si está en agua, si está en sol, si está encerrado. Ahora tenemos la fase, que esta dura aproximadamente una semana, que se conoce como la hinchazón o un edema de desarrollo gaseoso. ¿Por qué? Porque las bacterias anaeróbicas van a causar que se hinche todo el cuerpo. Se va a llenar, como quien dice, de ese gas, y esto lo que va a causar es que se deforme el cadáver, y por lo menos a nivel de rostro es imposible reconocer a un cadáver cuando se encuentra en esta fase. Después viene la fase de licuefacción, que esta dura entre 8 a 10 meses, que es que el gas donde estaba hinchado totalmente el cadáver se va a transformar en líquido y va a causar un hundimiento en todo el cuerpo. Es decir, ese cadáver va a ir a comenzar a, como quien dice, a secarse. Va a perder toda la elasticidad de la piel que tenía y se va a ir, se va a adherir prácticamente a los huesos. Posterior a esta viene la fase reductiva, que se llama la reducción esquelética. Ya ahí va a desaparecer el cartílago, va a desaparecer los ligamentos y van a ir quedando nada más en las osamentas. Esto puede durar hasta un extremo de 5 años. Igual a medida que pasa el tiempo, pues los huesos se van a encontrar más quebradizos, no va a tener la misma rigidez de un hueso. Dicho esto, es necesario que al encontrar el cadáver se verifiquen ciertos patrones. Entre ellos tenemos el diagnóstico de especie. Se debe lograr la identificación de los restos humanos o si son restos de animales cuando hablamos de que se encuentran las osamentas. Cuando hablamos del diagnóstico de raza, según las características óseas del cuerpo se podrán identificar los identificativos raciales del individuo y así poder determinar la raza humana. Cuando hablamos del diagnóstico de sexo, se logra a través de un estudio y también de acuerdo que si a lo largo del hueso se ve o se es más práctico si se encuentra la pelvis, puesto de que la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer tiene una gran diferencia y más cuando ésta ya ha tenido hijos. Después tenemos el análisis de los tejidos blandos y tejidos óseos, que mediante la implementación de estudios de ADN se podrán identificar muchas de las características ya señaladas. También tenemos la necrodactilia, que se refiere como a la dactiloscopía, pero está en la fase de un cadáver, en un individuo que ya falleció, pues es tomar la huella dactilar del mismo. Sin embargo, esta es necesario que se realice cuando el cadáver no tiene tanto tiempo de haber tenido su data de muerte, puesto de que cuando se tiene una rigidez cadavérica muy, muy fuerte, cuesta un poco, al perito le va a costar tomar la huella dactilar, o porque simplemente no se ven bien, como quien dice, en las rayitas que tiene la huella dactilar, no va a marcar bien una huella y entonces va a dar una muestra incompleta y por consiguiente no va a ser tan perfecta como la dactiloscopía en un individuo vivo. También se tienen los registros dentales. Este es uno de los más importantes, de los más principales, puesto de que con esto puedes identificar
al igual que la dactiloscopía, en el caso de las personas vivas, estos van a tener más certeza al momento de la identificación de un cadáver. Esto suele pasar cuando se encuentran varias osamentas en una fosa común, entonces a través de los registros dentales, pues la identificación de ese cadáver va a ser más sencilla. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a retomar un poco lo conversado durante este video, en el que se trató de la identificación pre-mortem y post-mortem, el procedimiento que se realiza. Cuando hablamos del procedimiento pre-mortem, consiste en la identificación de un sujeto vivo, el cual puede ser que no sepa su identidad por razones médicas o simplemente la desea ocultar por huir de la justicia. Cuando hablamos del procedimiento post-mortem, consiste en la identificación de un cadáver, el cual se hace más complejo su reconocimiento a medida que pasa el tiempo, ya que el cadáver se descompone y a nivel de líneas de investigación es importante el reconocimiento de estas, ya que en su mayoría se puede tratar de personas desaparecidas. Ahora bien, si deseas, puedes compartir y darle like.